vamos a conversar con el director de la revista La Hora de Cuba, y también con el vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, lo que nosotros conocemos como SIP. Bienvenido al Zoom de DDC, Henry Constantín. Gracias a ti, a ustedes, a Diario de Cuba, por la invitación. Y ahí saludo a todos los que están mirando este video. Henry, cuando estuve leyendo para hacer la entrevista, me di cuenta que tenías probablemente no escrito el récord de expulsiones de un centro de educación superior en Cuba. Tú empezaste en el año 2006, fuiste expulsado de la Universidad de Oriente. Y bueno, tras esa expulsión no te bastó, tú querías ser titulado de periodismo por una universidad cubana, entraste en la Universidad Marta Abreu de las Villas y en el año 2008 te vuelven a expulsar de ese centro educacional y como si no fuera poco, no te rendiste, hiciste pruebas de acceso al Instituto Superior de Arte, entraste en el Instituto Superior de Arte que tiene unas pruebas de acceso bastante rigurosas y de ahí también te vuelven a expulsar. Pero es un hombre que no se rinde. Cuéntanos en el Zoom de DDC cómo fueron estas experiencias, por qué fueron. Bueno, como has dicho, sí, fueron 3 intentos. De hecho, fueron 4. En realidad, hubo un segundo entre el estudio de periodismo en Santiago y el estudio de periodismo en Santa Clara, en que hice Derecho a Distancia en la Universidad de Camagüey, en la Facultad de Distancia de la Universidad de Camagüey, durante más de un año. Y casualmente, poco después de que me saquen, de que me sacaran de Santa Clara de la universidad, pues voy a indagar cómo están mis cosas en lo de derecho y mi expediente había desaparecido. Milagrosamente, según me dijeron, en la inundación que hubo, fue el único expediente de mi habla en desaparecer. O sea, fui yo al que el río le llegó y le llevó los papeles y entonces fueron 4. Pero bueno, como estudiante dentro de centros universitarios, becado, estuve en 3 y en cada caso los detalles fueron muy distintos, pero la esencia era la misma. Alguien o algún grupo de personas daba la orden a la universidad de sacarme de la manera eh, menos pública posible, aunque al final yo en los 2 segundos casos, en el primero en Santiago quizás no fue así, pero en los 2 segundos casos sí decidí como mantenerme dentro de la universidad, como apelar hasta las últimas consecuencias, incluso como declararme en protesta contra las decisiones, y eso llevó como a hechos más, digamos, un poco más violentos contra mí. Y todo por mi libertad de expresión. En todas las universidades yo me expresaba como si estuviera estudiando en Suiza, en México o en la Universidad de Miami. Y mis ideas, mis posturas, a veces como la de otros compañeros, a veces eh, más aislados, pues eran críticas con la realidad del país, como estudiante de periodismo, con la realidad inclusive como estudiante de periodismo y con la realidad de todo el país, con la historia oficial contada, con el tipo de exigencia que se le hacía a los estudiantes de periodismo. Matizado también porque como estudiante de periodismo tuve que hacer prácticas 2 veces, estando en Santiago y estando en Santa Clara, en medios de prensa oficiales, o sea, controlados por el Partido Comunista, y tuve que chocar allí, sufrir y enfrentarme, de hecho, a la censura y también a otros fenómenos terribles del periodismo estatal cubano, como la mediocridad, para llamarlo positivamente, la ausencia realmente del periodismo y la concentración de todo el esfuerzo del estudiante en la propaganda política y no en el periodismo, que era lo que a mí me gustaba, me gusta. Y eso me llevó también, de hecho, esos choques también me incentivaron en las autoridades el deseo de expulsarme, de sacarme como pernicioso. En Santa Clara, además, había un agravante, digamos, agravante entre comillas, ¿no? Porque debería haber sido algo como digno de estímulo, es que fundé el primer medio de prensa que yo dirigí, una revista, un boletín que logró ser impreso, La Rosa Blanca, antecedente de La Hora de Cuba, de, de un primitivismo visual y periodístico enorme. Éramos un grupo de personas muy variados. Y la fundación de ese pequeño medio, el contacto con personas que estaban ya mal vistas por las autoridades, perseguidas por las autoridades, pero personas que eran y son definitivamente admirables todavía en el panorama del periodismo cubano, como Giovanni Sánchez o Dagoberto Valdés, pues también todo eso pues, volvió
muy urgente, muy perentorio para los dueños de las universidades cubanas, pues sacarme de ellas. Siempre que se conversa con personas que han hecho periodismo independiente dentro de Cuba o activismo de algún tipo, siempre dicen que tú no te levantas diciendo que Cuba es una dictadura, que eso es un proceso al que te va empujando la propia dictadura, ¿no? En tu caso, ¿tú recuerdas algún hecho en particular que haya marcado tu conciencia política, que haya determinado un despertar, un cambio de chip? Francamente, no es una sucesión de pasos y de momentos espirituales, a veces externos, materiales, otras, que se van sumando, pero yo tengo que admitir que, bueno, desde chiquito oí a mi papá y a mi mamá expresarse con muy poca buena voluntad con respecto a este régimen, y mi papá sobre todo tenía conciencia que esto era una dictadura, y eso también lo sembró a mí. Digamos, ese chip, quizás no he usado las palabras en público muchas veces porque también, bueno, no sé, a veces uno trata digamos, no herir el contexto, y he estado rodeado de muchas personas para quien el concepto de Cuba como dictadura, sobre todo años atrás, pues era algo como que, como hablar de Satanás todo el tiempo, ¿no? Pero sí, desde mi casa hemos estado claros, mi familia, de que la manera en que Cuba vive no sirve, en Cuba no hay libertad, no hay oportunidad de progreso, y que quienes gobiernan Cuba lo hacen de manera antidemocrática. Así que, bueno, el chip mío, digamos, ese cambio, pues me debe haber ocurrido en la infancia, porque también fui víctima, como muchos cubanos, de la propaganda ideológica, de la televisión, de los discursos kilométricos y obligatorios de Fidel Castro y de toda la propaganda en las escuelas, obviamente. Me parece interesante esto que dices, que tu conciencia empiece a forjarse en el seno de tu propia familia. Eso hace de que tú no tengas una ruptura con ese núcleo familiar respecto a posiciones políticas. ¿Cómo ellos te acompañan o enfrentan tu día a día de periodista independiente con las detenciones arbitrarias, con las citaciones de la seguridad del Estado, con los interrogatorios? Si en el plano ideológico no hubo una ruptura con los valores que yo recibía en mi casa en ningún momento, sí lo hubo quizás en el plano, en cuanto al miedo. O sea, mi familia empezó a sentir mucho miedo por mí, pues sobre todo, por supuesto, a raíz de las amenazas de perder la universidad, como amenazas que finalmente se concretaban una y otra vez. Los padres, por lo menos los padres conscientes, la mayoría de ellos quieren que sus hijos, bueno, terminen sus estudios universitarios, ¿no? Y los míos eran de esos padres conscientes, que siempre, bueno, tenían esa aspiración, o la tienen, bueno. Y, y ahí quizás sí estaba el mayor punto de desfase, ¿no? En que unos querían que yo hiciera cualquier cosa posible para terminar los estudios universitarios, y mi conciencia me decía que podía hacer un grupo de cosas, pero no todas, para hacerlo. El tema ya de cuando la represión empezó a pasar a niveles más allá de las expulsiones universitarias, o de la censura, también, bueno, por ese mismo estilo, ¿no? Para mis padres fue muy difícil, porque viví con ellos mucho tiempo, muy difícil pues sentirse también ellos hipervigilados. De hecho, una vez hasta fueron a acosar a mi mamá a su trabajo para intentar ponerla en contra mía. Por suerte, al margen de que mis padres pueden haber tenido unos niveles de miedo entendibles en cualquier ser humano, y de preocupación por mí y por ellos mismos también, eso no les anuló esa base, digamos, espiritual de conciencia de que yo estaba haciendo lo correcto y que ellos tenían unos límites que debían respetar. Y bueno, aquella vez que la seguridad de Estado fue al trabajo de mi mamá a buscarla para que ellos interrumpieran una reunión de trabajo que yo estaba, o sea, para que ella fuera a mi casa, la casa de ella también, a interrumpir una reunión de trabajo que estaba teniendo allí, pues mi mamá le dijo, no, esa es la casa de él también, y yo lo respeto a él también, y tuvo algunas consecuencias ella por eso, pero creo que su dignidad, que es a veces el último escudo que tenemos los seres humanos, pues la puso a salvo, quizás también guiada por algunos consejos que yo tuve que darle de cómo enfrentarse a individuos así capaces de todo, pero que buscan mucho ver dónde está el miedo de las personas, dónde están los límites de las personas, y uno debe mostrárselos y decirle, mira, estos son mis límites, y de ahí para adelante pues puedes
convertirme también en un rival peligroso para ti. Y eso siempre ayuda. Fuera de eso he tenido el apoyo de mi familia, de ellos, sobre todo con los que viví. En mi casa yo no solo he hecho periodismo, también he hecho, digamos, una especie de activismo cultural y por supuesto, de activismo solidario con presos políticos. En mi casa estuvimos haciendo un espacio que fundé en Elisa, pero al expulsarme de allá, pues bueno, no pude seguirlo haciendo allá, llamado Hora Cero, que consistía simplemente en invitar a artistas o creadores de algún tipo de obra para que las presentaran, la explicaran delante de un grupo de amigos allá en Camagüey, en la sala de mi casa. Y eso se estuvo haciendo con el apoyo práctico de mis padres, inclusive a pesar de que ellos, digamos, sufrían también el miedo de ver la casa de ellos rodeada y inclusive de tener limitaciones de progreso laboral. ¿Recuerdas con exactitud cuál fue tu primer enfrentamiento con la seguridad del Estado? En el que los viera a personas que se identificaban como agentes o que sufriera sus efectos. ¿Cuál de En los el que dos? Porque fuese bueno, enfrentamiento de haber tenido sin en el saberlo acto inclusive. en que tú estabas consciente de que eso era Sí, un... sí, fue precisamente cuando, un poco después de que mi mamá los frenara a ellos en eso que les contaba, cuando intentaron usarla para afectar mi trabajo, pues ellos decidieron ir por mí. Y fueron una mañana a mi casa. La que entonces era mi esposa, bueno, hasta temprano, creo que fue un domingo, no recuerdo bien, 2 de febrero, el día de la Candelaria, Camagüey. Se levanta porque siente que están tocando la puerta. No, mi papá, perdón, estaba ahí y me dice, están tocando ahí fulano y fulano. Los de la seguridad que días atrás habían acabado de intentar, pues, amedrentarlos a ellos. Y yo estaba muy cargado porque habían afectado a mi mamá, la habían hecho llorar, la habían asustado mucho. Y los vi allá abajo, a los dos agentes, un teniente coronel y una, en ese entonces, teniente, que se encargaban de reprimir todo lo que es cultura y periodismo en Camagüey. Y recuerdo que bajé sin siquiera tomarme la molestia de vestirme decentemente, o sea, quería demostrarles mi escaso aprecio y mi escaso respeto en ese momento, porque llevaban días demostrándome el poco que tenían ellos por mi familia, ¿no? Recuerdo que le abrí la puerta a la gente, Jessica, que todavía está activa, persiguiendo en Camagüey a la gente de la cultura. Y no, es para que nos acompañes, para conversar contigo. Y recuerdo que el instinto lo que me dio fue por alar la puerta de mi casa hacia atrás, o sea, abrirla al máximo y cerrarla de un golpe. Mi esposa estaba arriba en el balcón mirando la escena, dice que la casa retumbó y la gente aquella y su jefe se quedaron parados sin saber qué hacer. Dieron media vuelta, así como en formación militar, y se retiraron. Luego buscaron una patrulla y bueno, pues yo que no tengo planes de hacer resistencia eh, o agregar ese delito a mi acervo, pues bueno, bajé, me vestí y me monté en la patrulla. Y estuve aguantando y rebatiendo durante un rato, pues, la primera de las muchas llamadas de atención, amenazas y toda esa mezcla de trabajo psicológico para tratar de destruir al ser humano que ellos tienen en sus manuales. Fue el 2 de febrero de ¿Cuánto, 2012, probablemente. qué por ciento de tu día a día es ese acoso de la seguridad del Estado? Porque bueno, hacer periodismo independiente dentro de Cuba es bastante complicado. Están los temas técnicos, el acceso a la conexión, el acceso a ciertos sitios de internet que el gobierno va bloqueando constantemente. Hay que estar atrás de un VPN, tú entras con uno, ya mañana ese no sirve, tienes que ir a otro. La conexión, esta entrevista está sucediendo milagrosamente, pero también está la otra parte, la parte del periodismo, el poco acceso a la fuente, la gente tiene miedo de hablar, el gobierno te desacredita públicamente con constancia. Encima, la hora de Cuba es un medio independiente que se hace desde Camagüey, que es una ciudad mucho más pequeña que La Habana, por tanto me imagino que allí si vas a ver una fuente, ya la fuente sabe quién eres, no te puedes camuflar. ¿Cómo es el día a día de un periodista independiente, de un medio en Camagüey? Bueno, a ver, hay dos cosas. Yo tengo mezcladas el trabajo de periodista independiente, tengo mezclado a veces con el de director del medio, que lleva otras dinámicas, un grupo de dinámicas mucho más, inclusive más complicadas, aunque también está el caso que yo no puedo decir que mi caso sea igual al de todos los demás, como en ningún caso de periodista independiente en Cuba, de activista es igual a otro, porque sabemos que la fe de Estado, inclusive por provincias
o hasta por agentes que están al mando, trabajan de manera distinta, agreden de manera distinta al ser humano, de acuerdo a lo que consideran que pueden lograr. Y en mi caso, de cierta manera, les he demostrado, no quiero decir les he demostrado, pero como percibo que ellos han entendido que la represión directa contra mí no funciona, esa represión agresiva, qué sé yo, y entonces más bien se enfocan en buscar el aislamiento, en ir a las personas cercanas a mí o importantes para mí, o tan, tan cercanas como puede ser un vecino, inclusive, como una gente que me saluda, como una gente que me da like en Facebook, en Instagram, para tratar de silenciarlos, de apartarlos o de convertirlos en informantes de ellos. Es ahí donde veo más la represión, donde veo ese aislamiento, donde veo ese acoso. No tengo a diario parados patrullas cerca de mi casa, pero sí tengo a diario personas que miran quién entra y quién sale. Y eso yo lo sé y de cierta manera no me importa, pero también lo saben personas que sí tienen, como la mayoría de los cubanos, mucho miedo y sí lo toman en serio. Y entonces es muy complicado hacer una vida laboral, humana, normal, cuando estás rodeado de una atmósfera de miedo ciudadano, que te das cuenta que es interna en Cuba, porque cuando las personas luego emigran, la proyección a ese tipo les cambia muchísimo, muchísimo. Y, y bueno, pues las dinámicas son esas. Para nosotros es muy complicado. Tenemos que estar, cuando voy a hacer algún trabajo en algún sitio, tengo que estar pendiente de poner mi teléfono en modo avión o apagarlo para evitar posicionarme, porque sé que la posición a veces me ha traído problemas policiales, porque ellos de cierta manera creo que están al tanto de la ubicación de mi teléfono, por ejemplo, de donde yo estoy. Y es importante entonces pues, protegerse. También pues en fechas especiales sensibles para el régimen o sensibles para la ciudadanía, o durante protestas de estas espontáneas, pues uno tiene que aumentar el nivel de seguridad y tener cuidado entonces a dónde sale, que la gente sepa que saliste, que estás afuera o estar en conexión. Todo eso es complicado y es importante para uno incorporarlo en el día a día, lamentablemente. Y también, por supuesto, estar ajeno, apartarte de cualquier otra ilegalidad más allá de las que te obliga a hacer tu defensa de libertad de expresión, pues tener cuidado con qué compras, a qué lugar vas, porque las ilegalidades pueden ser usadas contra ti, las ilegalidades normales que cualquier ciudadano se le toleran, pues a ti como persona cívica, pues no se te van a permitir, están buscando esas pifias tuyas. Lo sé, porque hasta inclusive alguna vez he intentado usarlas para, para ponerte en una cárcel o para obligarte al exilio por temor a una cárcel, ¿no? Pero fuera de eso, ahora mismo, por ejemplo, en Camagüey, por eso estoy también aquí en La Habana, quizás en Camagüey ahora mismo la barrera más difícil para el periodista independiente son los apagones que se llevan por completo la conexión de Internet en muchos lugares de la ciudad. O sea, no puedes conectarte a Internet o lo tienes muy mala y entonces tu trabajo se reduce, se anula, tienes que empezar a cazar el horario de, de electricidad para entonces trabajar en ese horario que a veces coincide con tu horario en que ya estás cansado, que quieres descansar o que quieres dedicar tiempo a tu familia o que quieres dar una vuelta, pues no, tienes que trabajar en ese horario. Y eso también complica la vida de los periodistas fuera de La Habana, en cualquier lugar, inclusive en lugares de La Habana donde la conexión es mala, pero bueno, fuera de La Habana, que es el mundo de los apagones, en Cuba, bueno, fuera de La Habana iban a ver, pues un periodista independiente ahora tiene que lidiar con ese enemigo que es la incomunicación por apagón, que además complica mucho más cuando trabajas con videos, que es algo que estoy trabajando ahora con Reels en Instagram, cuando trabajas con un grupo de personas con las que debes estar en retroalimentación, en conexión, el editor del medio, fotógrafo, personas fuera de Cuba, las fuentes, pues es muy complicado porque tienes que esperar que ellos también se conecten, que su circuito tenga electricidad. Y eso es una barrera realmente técnica pero muy fuerte, muy fuerte. Cuando ya estás acostumbrado, digamos, a la represión, ya has creado ese escudo y dices, bueno, eh, no hay problema con la que me toca, pero te encuentras con esta otra barrera, es complicado. Desde esa expulsión que comentamos al principio en la Universidad de Oriente en el año 2006 hasta hoy han pasado, ¿cuántos? 18 años, casi 20.
En los que, por supuesto, me imagino que haya habido momentos donde hayas tenido ganas de, como decimos los cubanos, tirar la toalla. ¿Has pensado en el exilio, aunque sigas haciendo trabajo de periodista independiente o de activista? ¿Has pensado en emigrar? Como broma, sí, a veces me he puesto a jugar así, a veces estoy hablándote de en 18 años, 3, 4 veces, probablemente. Incluso he estado fuera de Cuba en temporadas largas en ese entonces el que era mi único hijo y todo, y mi pareja. Y, y con medio mundo diciéndome, oye, quédate, es lo que hacemos, es lo que... Y bueno, no, siempre por suerte, digamos por suerte o bueno, por desgracia para otras personas, pues encuentro razones para continuar o para regresar, desde luego, sí. Y son decisiones difíciles. No voy a decir que es divertido, obviamente, estar en Cuba. No soy masoquista. Sé que en Cuba pudiera tener otro tipo de vida. Sé que, sé que inclusive, sobre todo mi familia, que no tiene, digamos, la vocación periodística, ni la vocación cívica, ni tiene, digamos, el deseo de mantenerse coherente, pues pueden tener ideas o pueden irle mejor o pueden disfrutar más estar fuera de Cuba. pero, pero bueno, realmente las razones en contra, inclusive familiares, para que yo piense en serio en emigrar, son mayores que las de pensar a favor. Por supuesto, la vida en Cuba es muy difícil, lo ha sido desde que estoy en uso de razón cívica y en esta temporada es especialmente dura contra prácticamente todos los cubanos, pero bueno, al menos todavía digamos que Dios o la casualidad me da como razones de peso para mantenerme aquí, por encima de las que puede haber para pensar en ir a donde van todos los cubanos, o la mayoría. Muchísimas gracias por tu tiempo, por aceptar la invitación de Diario de Cuba.